Nada nos produce más extrañeza que esta enseñanza. Sin embargo, permanecemos incomprensibles para nosotros mismos sin este, el más incomprensible de todos los misterios. Estas palabras de Pascal sobre el pecado original nos pueden plantear una primera pregunta. ¿Por qué Pascal o por qué Lutero siguen siendo actuales? Se me ocurren 4 motivos. En primer lugar, un motivo histórico, puesto que en el año 17, en 2017, celebraremos el 5º centenario de aquella fecha histórica, el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero supuestamente colgó las 95 tesis de las puertas de la iglesia de Wittenberg. Un segundo motivo sería porque muchos dicen que Lutero es el padre de la modernidad, y ahora que estamos hablando precisamente de la posmodernidad, igual es interesante ver qué es precisamente la modernidad, ¿no? Después, me parece que hay un interés generalizado por el ecumenismo. Antes el ecumenismo era un fenómeno sobre todo centroeuropeo, algo que tenía lugar en Alemania, en Francia, en Polonia y en pocos sitios más. Sin embargo, ahora uno puede encontrar un protestante en cualquier sitio, por supuesto aquí en Europa, pero también en América, también en África, en Asia, en todo el mundo. Y por último, porque la cultura actual está muy influida por las ideas de Lutero. En concreto, Robert Spemann decía que en la actualidad hay 3 grandes ismos que parten de la doctrina del pecado original: el espiritualismo, el naturalismo, el individualismo. El espiritualismo, la separación entre alma y cuerpo, materia y espíritu, naturaleza y personalidad. Tal vez esto lo podríamos explicar con esa anécdota que cuenta Benedicto XVI en la Spe Salvi, donde el físico Gassendi saluda a Descartes diciéndole «oh alma», y Descartes, con cierta ironía, responde «oh carne». Ahí hay un dualismo antropológico, una separación entre cuerpo y espíritu. El cuerpo es algo externo, casi como un juguete con el cual yo me puedo entretener, como si fuera un balón, algo que está fuera de mí. Caeríamos, por tanto, en un misticismo descarnado, desencarnado, muy opuesto al materialismo cristiano del cual hablaba San José María en 1967. En segundo lugar, el naturalismo, como reacción al anterior. La naturaleza no tiene nada que ver con Dios y la naturaleza es buena por naturaleza, podríamos decir. No hay pecado original. Sería el caso de Rousseau y el mito del buen salvaje, en el cual, curiosamente, en este naturalismo se dan de modo paradójico también, los retos actuales de la bioética, por ejemplo, la reproducción asistida, la experimentación genética, la clonación, todas esas granjas de seres humanos de las cuales hablaba Jürgen Habermas. Bien, el tercer gran ismo del cual podríamos hablar, actual, pero con sus raíces en la modernidad, es el individualismo. Si el pecado es algo inevitable, el ser humano está alienado, está solo. Después del pecado original, todo será pecado. El mal, el pecado tan solo descubierto, como quien esconde la suciedad debajo de la alfombra o del felpudo. No hay verdadero perdón, no hay verdadera liberación del pecado, no hay una verdadera transformación. El ser humano, decíamos, está alienado y está solo. Y tiene un tremendo sentimiento de soledad y de angustia, palabra típicamente protestante, un cierto espíritu de autosuficiencia, y aquí podríamos ver, por ejemplo, a Kant y la moral autónoma, que se opone a la heteronomía de la cual hablaba la Veritatis Splendor. Sería la ética de yo mismo con mi mecanismo, como se suele decir, ¿no? o un cierto narcisismo ético. Se recordará bien ese mito antiguo en el cual Narciso, un hermoso joven que enamoraba a todas las ninfas y las despreciaba, también consiguió enamorar a la ninfa Eco. Esta le siguió apasionadamente y él también la despreció. Ella, despechada, según cuenta la leyenda, se fue a morir a una cueva y por eso ahora en las cuevas
ella que no tiene voz tan solo tiene el eco. Pero los dioses también castigaron a Narciso y él se quedó enamorado de su propia belleza, se miró en el reflejo del agua y ahí quedó transformado para toda la eternidad. Por eso los narcisos están así, inclinados, reflejándose en la superficie del arroyo. Bien, la soledad es el castigo del narcisista y del individualista. Ahora bien, ¿es todo esto un invento moderno contemporáneo o presenta sus raíces más allá? ¿Tiene algo que ver la teología con la filosofía? ¿Han influido estas ideas religiosas en este estado de cosas? O más en concreto, ¿qué tiene que ver Lutero con Descartes, con Rousseau, con Kant? Es una difícil cuestión, ¿no? Habría que ver las raíces históricas, habría que ver la genealogía de las ideas. Por ejemplo, sería interesante ver cómo la ética luterana o la ética puritana influye bastante en el pensamiento de Nietzsche, como reacción, como rechazo, lógicamente. No lo vamos a ver esto, pero sería interesante. Y en cualquier caso se pueden encontrar interesantes paralelismos. Bien, para empezar, podríamos resumir en 6 parámetros el pensamiento que surgió a partir de la propuesta de Lutero y aplicarlos a nuestro tema. En primer lugar, hay una acentuación unilateral de una sola dimensión. Es decir, el protestantismo tiende un poco a la dialéctica de la exclusión, al out-out, o bien una cosa o la otra, exclusión, no a una dinámica o una dialógica de la inclusión, del et, no solo, sino también. Es decir, el protestantismo habla de la sola fides, la fe sola sin obras, o hablará de la sola gratia, la gracia sin naturaleza o sin libertad, o el solus Deus, Dios totalmente alejado de la persona o del finito, o el solus Christus, Cristo sin la Iglesia, sin el sacerdocio, sin los sacramentos, la sola escritura, es decir, una escritura sin tradición, sin magisterio, sin que sea esa escritura leída en la Iglesia. Bien, en segundo lugar, el protestantismo proclama un teocentrismo radical opuesto al presunto antropocentrismo renacentista. Solo Dios salva. Esto es evidentemente cierto, pero como consecuencia de esto, por una reacción excesiva, por una polarización excesiva, se establece un abismo insondable entre Dios y el hombre, entre el finito y el infinito. No hay una relación de amor. Dios será, como dice Calvert, el totalmente otro. La divinidad y la soberanía absoluta de Dios serán proclamadas por Lutero y por Calvino. O la fe o la idolatría, no hay términos medios. Y no cabe tampoco una cooperación libre a la gracia. Bien, en tercer lugar, como consecuencia, se dará también un pesimismo antropológico, pues el mundo y la persona están corrompidos, están podridos. El hombre está radicalmente separado de Dios por el pecado. Todo es pecado. Todos sus esfuerzos son inútiles. El pecado sigue allí y lo único que puedo hacer es clamar para que ese pecado no me sea imputado, para que Dios cubra ese pecado y ahí siga. Bien, en cuarto lugar se da también lo que se suele llamar una funcionalidad soteriológica, es decir, lo único que nos interesa es la salvación y la justificación del hombre. Se dice que Lutero estaba obsesionado por la propia salvación. Lo único que le interesaba es que el pecado no me sea imputado, solo le interesa el Deus pro nobis, es decir, la dimensión histórico-salvífica, no el Deus in se, ni el amor que hemos de tener por él. Para Lutero lo importante es puntuar, que no me sea imputado, no le importa en el fondo el amar. Bien, en quinto lugar podemos decir que la relación con Dios queda teñida de ese carácter dialógico y personalista que es positivo, la relación entre Cristo y el creyente. Esto es un aspecto positivo que le da especial calor, cercanía, entraña, pero como consecuencia lo único importante es mi encuentro personal con Dios. Me olvido de la dimensión social, comunitaria o institucional.
No hay mediaciones, ni iglesia, ni curas, ni sacramentos, casi, ¿no? Se acentúa, por tanto, la dimensión individual y fiducial de la fe, la relación entre yo-tú, la dinámica llamada respuesta, mientras me olvido del nosotros, de esa dimensión social y comunitaria. Bien, en sexto y último lugar, la teología de la cruz propuesta por Lutero muestra que Dios se oculta. Lo que San Pablo decía que era escándalo para los judíos y locura para los gentiles, lleva a una continua paradoja, a la dialéctica del out-out. Todo lo humano le es ajeno a Dios, porque está inmensamente, infinitamente separado del hombre. El escándalo de la cruz le llevará a rechazar la razón. Sola crux, sin encarnación, sola fides también, sola fides sine ratione. O sea, solo podemos acceder a Dios por la fe, y la razón solo estorba. Con lo que caemos también o bien en un fideísmo, sola fides, o bien en un racionalismo, sola ratio. Bien, como recapitulación y síntesis de lo anterior, podemos decir que esta situación crea como tres grandes antítesis por la dinámica o la dialéctica, como decíamos, del out-out, de la exclusión. Una serie de contraposiciones que proporcionarán al individuo, al creyente, desconcierto y angustia. Se ha hablado siempre de la navaja de Occam. Yo creo que también se puede hablar de la navaja de Lutero, porque separa dos realidades. Por ejemplo, Dios y hombre, como veíamos. Existe un abismo insondable porque el hombre es solo pecado y por lo tanto el finito está infinitamente separado del infinito. La corrupción humana no puede encontrarse con la infinitud de Dios. Dios tampoco se mancha las manos. En el fondo, tan solo cubre el pecado. No se implica del todo. La encarnación será una verdad minimizada. Existe un homo incurvatus en se que se ordena al pecado alejándose de Dios, pero ese hombre está solo, es consciente de su situación y por eso necesita la fe para sacarle de ese estado de alienación y angustia. Pero sale de ahí de una forma un tanto aséptica, es decir, sin verdadero perdón ni verdadera transformación. El pecado no se transforma después en gracia. Bien, por otro lado, hay una separación entre gracia y naturaleza, no solo entre Dios y el hombre, sino también una separación interior entre gracia y naturaleza. La gracia se identifica con el amor y la misericordia de Dios aplicada a la salvación personal. Es una salvación solo individual. El hombre responde con la fe y esa gracia cubre la naturaleza corrompida. Es la alfombra o el felpudo del cual hablábamos antes. La mugre sigue ahí. Pero no hay cambio, sigue todo podrido, corrompido. Todo es gracia y solo es gracia, pero también todo es pecado y solo pecado. Son dos realidades separadas. En el fondo, Jesucristo no nos redimiría del todo, no nos libera del todo del pecado. Bien, la tercera antítesis de la cual quería hablar es entre Cristo y la Iglesia. Cristo es el único mediador, evidentemente, y la salvación viene por la cruz. Pero se hablará de un solus Christus y una sola crux. Es decir, un Cristo solo, aislado, y solo hay cruz, no hay encarnación, no hay tanto resurrección. No hay tampoco cooperación libre a la gracia, y por lo tanto no harán falta tampoco los santos, ni la Iglesia, ni el sacerdocio, ni los sacramentos. No hay mediaciones, todo es inmediato, directo. Cristo sí, Iglesia no. ¿No es este también un error muy extendido también entre los católicos? Bien, en resumen, el protestantismo aspira a liberar al hombre de la esclavitud del mundo para someterlo a la única soberanía de Dios. Es un cierto espiritualismo, como veíamos. Libera al hombre de la Iglesia, de la razón, de la naturaleza, para darse solo a la fe y a la gracia. Es, según dicen ellos, un triunfo de la libertad que paradójicamente llevará a la negación de la libertad. ¿Por qué? Porque no se confía en la naturaleza y en la capacidad humana. La libertad se acabó con el pecado original incluso antes.
No se puede hacer el bien tan solo, se puede pecar. Cree fuerte y peca más fuerte, dijo Lutero. Y esto no es confiar en la libertad. Y esto se acentuará todavía más en Calvino con la teoría de la predestinación. Bien, todo depende solo de Cristo, por lo que se da también una separación radical y una absoluta autonomía de la persona. Rechaza el principio de autoridad y también el de solidaridad. En esta tierra yo me entiendo a solas con Dios. Los demás no tienen nada que decirme. Es la terrible y típica tentación. Esto va unido, como veíamos, al más absoluto subjetivismo, en el que la salvación es puramente individual. Yo me salvo solito. Es verdad que Lutero habla de la comunión de los santos, pero su salvación será más bien solitaria. Me estaba acordando de una cosa que me contó un estudiante. Había leído un libro en el cual un personaje llegaba al cielo en un autobús. Entonces él decía, a mí me gustaría llegar al cielo con un autobús, en el cual yo le voy diciendo a la gente, oye, súbete, súbete, súbete. Entonces yo llegar al cielo con el autobús repleto, lleno de gente, ¿no? Creo que es una buena imagen para expresar esa salvación solidaria, nunca solitaria. Para un protestante, sin embargo, todo se obra en la soledad. La soledad con Dios, es verdad, pero soledad. Por ejemplo, la doctrina del libre examen será un corolario de lo anterior. Yo leo e interpreto la Biblia solo, y la imagen del protestante leyendo la Biblia junto a la chimenea es distinta de la palabra promulgada en la Iglesia con mayúscula y con minúscula que tenemos nosotros. Bien, la postura luterana de la corrupción de la naturaleza humana va a influir de modo decisivo en la doctrina del pecado original. Existe un abismo, tercer abismo, insalvable entre el antes y el después del pecado original. La naturaleza humana es otra, no hay dones preternaturales que tuvieron nuestros primeros padres, sino solo dones sobrenaturales obtenidos por Cristo, como esa fe encubridora de la cual hablábamos antes. No hay libertad y por tanto la naturaleza está determinada y corrompida irremisiblemente, abocada al mal. El ser humano estaría alienado y la creación y la naturaleza en el fondo serían irrelevantes. Es verdad que somos hijos de Adán y Eva, pero también somos hijos de Dios. En este sentido, Scott Hahn, antiguo ministro presbiteriano, que después entró en plena comunión con la Iglesia Católica, decía cómo en las enseñanzas de San José María había una referencia, una insistencia en la salvación del pecado, como hace Lutero, pero sobre todo hablaba de la salvación para la filiación. Somos pecadores, pero sobre todo somos hijos de Dios. Bien, Lutero identifica también el pecado original con la concupiscencia. El pecado es la misma inclinación al mal, escribe. La tentación es ya pecado. Cuando Pablo habla de pecado en Romanos 6 y 7, Lutero lo entiende en sentido literal. Tendrá así una visión negativa, pesimista del hombre caído. Solo puede pecar y el hombre es intrínsecamente pecado, no hay libertad en el fondo. El pecado original además permanece por el bautismo, es decir, no se borra, solo se perdona. Para él hemos dicho que el perdonar un pecado es no imputarlo, no contarlo, nunca borrarlo o regenerar ese nuevo nacimiento que se da por el bautismo. No hace falta tampoco ni la conversión ni el arrepentimiento. Solo hace falta que Dios no me lo vaya a imputar y para eso necesito simplemente la fe. En dos palabras, y concluyendo este desarrollo, pesimismo antropológico, naturaleza corrompida, no herida, no redimida, ni razón ni libertad. Por ejemplo, la inteligencia no puede conocer la verdad, no puede conocer a Dios. Se podría decir que Lutero sería el primer agnóstico, como lo será después Kant, por ejemplo. La antropología plenamente cristiana, es decir, la católica, sería la del hombre caído y redimido, y por eso hay un optimismo esencial y existencial en Cristo, y también un optimismo cognoscitivo en el orden natural.
podemos conocer, aunque sea imperfectamente, a Dios y la verdad. Bien, como consecuencias filosóficas y culturales de lo anterior, y ahora volvemos a los tres ismos del principio, podemos establecer alguna relación entre estos tres ismos que hemos mencionado al comienzo, es decir, espiritualismo, naturalismo, individualismo. Bien, espiritualismo, si la naturaleza nos de fiar por el pecado original, lo que hago es refugiarme en lo espiritual. La separación radical entre materia y espíritu, entre naturaleza y gracia, dará en la otra como reacción, digamos, ese naturalismo. O sea, la dialéctica de la exclusión solo me lleva a quedarme con la fe o con la gracia, excluyendo todo lo natural. En el fondo es casi imposible una verdadera relación con Dios personal. Ese dualismo antropológico del que hablábamos, de separación de lo natural y lo sobrenatural, creación y redención, naturaleza y gracia, gracia y libertad, esa separación, ese espiritualismo llevará también a un misticismo o a un cierto quietismo. Todo lo tiene que hacer Dios y yo lo único que puedo hacer es esperar. Lo mejor es no hacer nada. Respecto al naturalismo, que veíamos que surgía como reacción al espiritualismo anterior, vemos que la naturaleza no tiene nada que ver con Dios y que la naturaleza, valga la redundancia, es buena por naturaleza, por el abismo que hemos establecido entre lo natural y lo sobrenatural. Nos vamos ahora al otro extremo, como habíamos visto antes, entre el fideísmo y el racionalismo. Es un nuevo bandazo, pero la gracia, en el fondo, sigue teniendo nada que ver con la naturaleza. Lutero proponía una ética sin naturaleza y una naturaleza sin ética. Es decir, la ética será como una especie de superestructura impuesta al ser humano. No sería algo intrínseco. No sería una ley, como decía San Pablo, escrita en nuestros corazones. No habría ley natural. La persona se queda sin naturaleza, sin experiencia y sin historia. Y sin libertad, decíamos. No hay creación. No hay verdadera redención. No hay tampoco encarnación casi. Como reacción a la anterior, decíamos que Rousseau lo que hace es, se venga a esta visión y confiando únicamente en la naturaleza, crea el mito del buen salvaje, negando, por tanto, el pecado original. Bien, y el tercer ismo del cual habíamos hablado es el individualismo. Es decir, la relación del hombre con Dios está subordinada a la propia subjetividad. No hay iglesia, no hay comunidad, no hay nadie más que nosotros mismos. Casi no existen los demás, más que como objetos o sujetos pasivos que reciban mi caridad. No me ayudan, casi me estorban. No existe solidaridad alguna tampoco entre el género humano. No tengo nada recibido. Y aquí estaría la autonomía moral de Kant o el narcisismo ético del cual hablábamos antes. Para acabar y para ilustrar, quería contar una conocida anécdota que puede ilustrar también este punto, ¿no? Que es el de el gasolinero y el premio Nobel. Esto era un premio Nobel que volvía a su pueblo en Arizona con su mujer en el coche, inmenso, infinito, desierto inacabable, una carretera que cruza, tan solo algún matojo que de vez en cuando rueda llevado por el viento, y se paran a repostar en una gasolinera. De repente su mujer baja y saluda de un modo bastante amistoso al gasolinero. El premio Nobel termina de repostar, de echar gasolina, se sube al coche y ella se vuelve a despedir, tal vez de un modo demasiado confiado, afectuoso, del gasolinero. Arranca el coche, silencio, una milla, al final del cual el premio Nobel le pregunta a su mujer, ¿quién era? Y ella responde, era Charles, el gasolinero, mi antiguo novio. Nuevo silencio, una milla, 2 millas, 5 millas, al final de las cuales el premio Nobel no puede aguantar más y dice, no me negarás que has salido ganando. Ahora estás casada con un premio Nobel y si no, estarías casada con Charles el gasolinero.
A lo cual la mujer respondió, si yo me hubiera casado con Charles, el premio Nobel ahora lo sería él. Creo que este es un interesante punto de vista, cambio de punto de vista, que nos hace pensar que todo lo que tenemos es algo recibido y que por lo tanto nuestra existencia y nuestra salvación nunca es solitaria, como decíamos, sino siempre solidaria. Bien, como conclusión podríamos decir que 500 años después de Lutero, sus ideas han hecho mella en la cultura actual y profundizar en la doctrina del pecado original será un buen modo de hacer frente a los tics culturales de la modernidad. Muchas gracias.